Gracias. Saque sus notas y vamos a entrar en la palabra de Dios el día de hoy. Una de las cosas que acostumbro a decir con frecuencia es, todo lo saludable crece. Dígalo conmigo, todo lo saludable crece. Lo digo porque es una verdad. Si usted es una persona saludable, usted es una persona que está creciendo. Cuando yo hablo de salud, no estoy solamente hablando de la salud física, sino también la salud emocional, relacional, etcétera, etcétera. Pero también lo que no es saludable también crece. ¿Cuántos saben que la mala hierba también crece? Y a veces la mala hierba crece más rápido, ¿no es cierto? Cuando una persona se estanca, deja de crecer, deja de ser saludable y cosas malas comienzan a suceder. Es como el agua que se estanca. No avanza. El agua estancada produce bacterias, produce hongos. El agua estancada proporciona un caldo de cultivo para las bacterias dañinas como el E. coli, el tétanos, así como los mosquitos y otros insectos portadores de enfermedades. Pues yo le quiero decir que en forma similar pasa con los seres humanos. Cuando nos estancamos, también se multiplican las bacterias, pero no son las bacterias físicas, son las bacterias espirituales, relacionales, intelectuales y emocionales. Todo lo que se estanca comienza a pudrirse. Todo lo que se estanca comienza a pudrirse. Y cuando hablamos de personas, no nos gusta pensar en personas haciendo esto, pero lo que sucede es de que cuando tú no estás creciendo, estás disminuyendo, estás declinando, estás decayendo. Tú no puedes estar más o menos. Tú o estás creciendo o estás declinando, una de las dos, pero no puedes estar neutral. Por eso el cristiano siempre debe de estar en un proceso de crecimiento. Por esta razón debemos instalar en nuestra vida ritmos, hábitos, costumbres que produzcan crecimiento constante. Y hemos hablado ya de algunos de estos ritmos, dos de ellos. El primero es el ritmo del ayuno. Cuando ayunamos estamos labrando la tierra para que la semilla de la palabra de Dios pueda ser sembrada. El segundo es el ritmo de la palabra de Dios. Si queremos ver realizada la visión de Dios en nuestras vidas, es necesario escuchar a Dios por medio de su palabra en forma constante. Escuchar a Dios diariamente es un requisito para que podamos movernos hacia nuestro destino. No es simplemente algo bonito que agregamos a nuestras vidas, es necesario para avanzar hacia el cumplimiento del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy queremos hablar del tercer ritmo de crecimiento, y este es el ritmo de la oración. Dígalo conmigo, el ritmo de la oración. La Biblia dice en Lucas, el capítulo 5 y el versículo 16 lo siguiente. Dice, pero con frecuencia él, es decir, Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este era el ritmo, el hábito en la vida de Jesús. Él tomaba tiempo en la oración, se apartaba para poder orar. Y también necesita ser nuestro ritmo. En otras palabras, esto no es algo que se hace una sola vez. Esto es algo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida, por el resto de nuestra vida. Si quieres crecer espiritualmente, si quieres ver realizada la visión de Dios para tu vida, necesitas escuchar la voz de Dios. Y para eso necesitas estar con Él diariamente. Solamente hay una forma de llegar a nuestro destino. Y la forma es aprender de Dios cuál es ese destino. De lo contrario, vamos a llegar a un destino, pero no va a ser el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Lo maravilloso de pasar tiempo con Dios es de que lo primero que tienes que saber es de que Él está más interesado en pasar tiempo contigo que lo que tú en Él. Qué interesante. Dios quiere pasar tiempo contigo para que tú puedas conocerle a Él como Él te conoce a ti. Hoy entonces queremos hablar de 3 elementos de un ritmo de oración. 3 cosas que puedes hacer para fomentar un ritmo de oración en tu vida. ¿Están listos? Les quiero sugerir yo 3 cositas. Escríbalo ahí. Primero, número 1, establece
tu ritmo de oración. Lo primero que tienes que hacer es establecer uno. Establece un ritmo de oración. La oración es una disciplina. Y como ya hemos visto anteriormente, Jesús estableció un ritmo de oración. No lo hizo solo para establecer un modelo. Lo hizo para enseñarnos que aún el Hijo de Dios necesita estar conectado con el Padre a través de la oración. Observamos en la vida de Jesús de que la efectividad de su ministerio estaba ligada al tiempo que él pasaba con Dios. Es decir, que él al iniciar su ministerio comenzó con 40 días de ayuno y de oración. La oración era lo que le daba poder a Jesús para hacer la obra del ministerio. Y lo que nos da a nosotros el poder para vivir en victoria es también la oración. Tú necesitas la oración. Si quieres vivir una vida victoriosa cristiana, tienes que vivir una vida de oración. El nivel de tu oración va a determinar la victoria en tu vida. Si tú oras, entonces vas a tener victoria. Alguien dijo lo siguiente: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Cuando tú oras mucho, entonces vas a tener gran bendición, pero cuando oras muy poco, entonces los resultados van a ser pocos en tu vida. La oración es el fundamento, la base de nuestro ser, y por lo tanto ahí es donde radica la clave para el éxito y para la victoria en nuestra vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos establecer un ritmo, un hábito de oración. Y hay 3 cosas que son necesarias para establecer este ritmo de oración de acuerdo a Jesús, porque Él nos dijo cómo hacerlo. Y hay 3 cosas que Él nos dice que tenemos que instalar. ¿Listos? Primero, establece tu ritmo de oración con regularidad. Llena el espacio. Con regularidad. Ciertamente nuestra oración no debe ser mecánica, pero sí debe ser constante, debe ser una disciplina, debe ser una práctica, como un hábito. Debe tener la estructura de un tiempo específico, un lugar y una forma. Si tú tienes un tiempo de oración constante, tu familia lo va a saber. Si tú tienes un tiempo regular donde pasas tiempo con Dios, toda tu familia va a saber en dónde estás a cierta hora, porque ya tienes un ritmo. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús tenía un ritmo de oración y los discípulos, cuando lo andaban buscando, sabían dónde encontrarlo, porque sabían que iba a estar en ese lugar específico haciendo ¿qué? La oración. Y por eso tú y yo necesitamos primero que nada establecer un tiempo regular donde nosotros pasamos tiempo con Dios. Debe tener una estructura, un tiempo específico y un lugar y una forma. Juan Bunyan dijo lo siguiente: el que no encuentra a Dios en la mañana con dificultad lo encontrará el resto del día. Yo creo que si no pasas tiempo con Dios, entonces no lo vas a encontrar el resto del día. Jesús lo dijo de esta manera: cuando oren. Cuando implica que tienes una regularidad, que lo haces constantemente. Cuando oren. El profeta Habacuc lo dijo de esta manera, dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. En otras palabras, Habacuc estaba diciendo: me voy a apartar para estar a solas con Dios. Y él tenía este tiempo. Él dice: yo voy a irme, me voy a subir a la torre y voy a esperar a Dios. Tenía una costumbre de hacer eso, porque él quería no solamente hablar con Dios, sino que también quería escuchar a Dios hablándole a él. Él tenía esta práctica, y es evidente que Habacuc estableció un ritmo donde él se apartaba para hablar con Dios y para escucharle a él hablar. De la misma manera, tú necesitas establecer un ritmo para estar con Dios a solas en oración en forma habitual. Déjame darte 4 cosas que no están en tu bosquejo, solamente porque te quiero mucho. Aquí están 4 cosas que van a ayudarte a hacer este hábito. Primero, tienes que agendar una hora específica del día para dedicarlo a la oración. Es decir, tienes que ponerlo en tu agenda. Si no está en tu agenda, no va a suceder. Segundo, encuentra un lugar específico donde regularmente puedes estar a solas con Dios.
si tienes que esconderte en un baño por un periodo de tiempo, si tienes que irte a un cuarto aparte, si tienes que irte al garage, si tienes que salir al parque, donde quiera, pero tienes que tomar un tiempo específico, en un lugar específico. La mamá de John Wesley tenía tantos niños que no tenía lugar donde esconderse de todos ellos. Y lo que hacía es de que ella se ponía el mandil sobre su cabeza y pasaba una hora entera en oración. Todos los niños ya sabían lo que estaba haciendo durante esa hora cuando tenía el mandil sobre su cabeza y no la molestaban por una hora entera. Yo creo que si esta mujer pudo hacer eso con un montón de niños, tú lo puedes hacer también. Puedes encontrar un lugar específico donde puedes estar a solas con Dios. Tercero, minimiza las distracciones. Tienes que minimizar. Hoy hay tantas distracciones, ¿cierto? Tenemos la televisión, la radio, el teléfono, Facebook, un montón de cosas. Y tienes que apagar tu teléfono, ponerlo, esconderlo a un lado, porque ¿sabes qué? Cuando suena el teléfono y tú estás orando, dejas la oración por contestar el teléfono. Hay algo acerca del teléfono que pensamos que cada llamada es una emergencia. Tengo que contestarlo. No, la gran mayoría de las llamadas no son emergencias. Y a propósito, si son emergencias, ya estás haciendo lo que debes estar haciendo, orando. Entonces, deja que Dios se encargue de eso. Y cuarto, escribe tu oración en tu diario. Escribe tu oración en tu diario. Si haces estas cosas, van a ayudarte a tener un tiempo regular donde estableces un tiempo con Dios. Segundo, establece tu ritmo de oración con sinceridad. No solamente debe ser algo regular, sino que también debe ser con sinceridad. Dígalo conmigo, con sinceridad. La Biblia dice en Mateo 6, 5 al 6, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Hay otra versión que dice, te recompensará en público. Es evidente que estos hombres religiosos de los cuales Jesús habla y que los llama hipócritas, tenían una especie de orgullo espiritual. Se ponían de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles y aún en las plazas para impresionar a la gente con sus elocuentes oraciones. Tal vez alguno pueda decir, pastor, hoy ya no sucede eso en estos días. ¿De veras? Yo creo que el orgullo espiritual sigue vivito y coleando el día de hoy. Hay muchos cristianos con orgullo espiritual que quieren darse el alarde de decir yo soy espiritual, y entonces hacen oraciones también como estos hombres religiosos. Hay personas que buscan llamar la atención a ellos mismos elaborando oraciones adornadas. Otros por medio de sus oraciones mandan mensajes personales o de reprensión o de corrección a los demás. Es la madre que ve a sus hijos a su alrededor, comienza a orar así: Señor, si mis hijos fueran obedientes e hicieran lo que les digo. Note, están orando, pero están dando un mensaje a los demás. Y la oración nunca debe ser algo que usas para manipular a nadie. La oración es para hablar con Dios, no para manipular a la gente. Y por lo tanto tus oraciones no deben ser hechas de esa manera. Y yo escucho mucha gente con orgullo espiritual que se las quiere dar de alto y de espiritual y cambia la entonación de su voz y son elaboradas. Oh Padre bendito. Oran así, ¿no? Como que no sé qué les picó. Pero lo que le quiero decir a ustedes es de que la oración es una conversación entre tú y Dios. Y debe ser con el mismo lenguaje y con la misma entonación con la cual hablas con todo mundo. Él te conoce, Él ya sabe tu entonación regular, no tienes que elaborarla en el momento que llegas, como que si ya llegaste, ahora sí, tengo que cambiar. No, Él te está viendo todo el tiempo. ¿Está conmigo? Y Jesús dijo, no sean como esos hipócritas, no sean ustedes como los religiosos que llaman la atención. Y lo único que hacen con eso es tratar de llamar la atención. Y Jesús establece que no debemos hacerlo de esa manera.
La oración del discípulo debe ser sincera. Jesús dijo, pero tú entra en tu cuarto y cierra la puerta. ¿Para qué? Para que nadie te vea, para que nadie te escuche. Y ahí sí, en secreto, dile todo lo que quieras a Dios acerca de tus hijos. Ahí sí, a solas con Dios, dile, Señor, mis hijos están rebelándose, son estos, son aquello, ayúdame. Ahí sí lo puedes hacer porque estás a solas. Ya no es un mensaje, ¿sí? Ahí sí dile, Señor, mi esposo, cámbialo porque es un cabezón. Bueno, no digas eso, pero ¿me entiendes, cierto? Haces la oración de esta manera porque estás a solas con Dios. No te está escuchando tu esposo, lo estás haciendo con Dios, y con Dios puedes abrirte totalmente a Él haciendo la oración. Pero note, Jesús sigue diciendo, estas personas que hacen estas oraciones en público para ser vistos, esa es su recompensa. La recompensa es que los vean. La recompensa es que les digan, oh, qué espiritual eres. Esa es tu recompensa. Pero si tú quieres que Dios responda a tu oración, entonces busca la recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios es cuando estás a solas con Él. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿quieres tú la recompensa del hombre o quieres la recompensa de Dios? Si quieres la recompensa de Dios, entonces tienes que irte a solas con Dios. Habacuc se iba a solas. Jesús se apartaba a solas para estar con Dios. Era un tiempo donde Él y Dios estaban. Debe ser un tiempo para ti y para Dios. No es un tiempo corporal, es un tiempo individual donde tú y Dios tienen una conversación. Tercero, establece tu ritmo de oración con fe. Con fe. Sigue diciendo Jesús en Mateo 6, 7 y 8. Al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Note que Jesús dice que no sean como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles en los tiempos bíblicos eran todos aquellos que no son judíos. Si aquí no hay judíos, todos somos gentiles. Con la excepción de que en Cristo Jesús, aquel que abre su corazón al Señor y recibe a Cristo como Salvador, es injertado en el árbol. Y entonces somos judíos espiritualmente hablando, ¿cierto? Porque hemos sido ahora ya somos parte del pueblo de Dios en ese sentido. Por lo tanto, hoy en día cuando habla la Escritura de los gentiles, está hablando de personas que no conocen a Dios personalmente. Está hablando de gente que no es creyente, está hablando de personas que están viviendo sus vidas lejos de Dios. Esos son los gentiles. Y dice, no sean como los gentiles. ¿Qué hacen los gentiles? Bueno, los gentiles lo que hacían es de que ellos, como no tenían una relación con Dios, pensaban que con sus muchas palabras iban a convencer a Dios para que respondiera a sus peticiones. Y utilizaban muchas palabras para lograr que Dios contestara lo que ellos querían. Pero Jesús dice, ustedes son diferentes, ustedes ya son parte de la familia de Dios. Ustedes saben que su Padre los escucha y que Él sabe lo que necesitan antes que ustedes lo pidan. Por lo tanto, cuando ustedes oren, pidan creyendo que Él, siendo su Padre, va a contestar sus peticiones. En otras palabras, oren con fe. Los gentiles no oran con fe porque no conocen a Dios. Ellos oran con muchas palabras tratando de convencer a Dios, tratando de forzar a Dios a hacer algo con sus palabras elocuentes. Ustedes, dice Jesús, no son así. Ustedes conocen a Dios, ustedes tienen fe, oren con fe, creyendo que sus oraciones van a ser contestadas. Nuestra oración nos ayuda a reconocer nuestra confianza y dependencia en Él para contestar nuestras peticiones. Un misionero cuenta la historia de una madre en Zaire, en África, que dio a luz a un niño prematuramente y necesitaban una bolsa de agua caliente para formar una especie de incubadora improvisada, porque obviamente no estaban cerca de ningún hospital o lugar donde podían tener al niño en una incubadora. Si no encontraban una bolsa de agua caliente muy rápidamente, el niño iba a morirse. Al no poder encontrar esta bolsa, una de las muchachas que estaba ahí comenzó a orar y le dice, Señor, por favor manda una bolsa de agua caliente hoy, mañana será demasiado tarde. Y también manda una muñeca para la hermanita para que no se sienta tan sola. Esa misma tarde llegó una caja muy grande desde Inglaterra.
todos se pusieron alrededor de la caja y comenzaron a abrirla para ver el contenido de la misma. Y debajo de una cobija estaba una bolsa de agua caliente. Y la muchacha comenzó a escarbar porque dijo, si Dios escuchó nuestra oración y mandó la bolsa de agua caliente, de seguro también aquí está la muñeca. Y debajo de todo estaba la muñeca también. Lo que ellos no sabían es de que 5 meses antes, Dios había impresionado a un grupo de mujeres en la oración a que enviaran este paquete y que incluyeran una bolsa de agua caliente y una muñeca, y ellas no sabían por qué. Pero Dios, el Padre, que ya anticipaba la necesidad, Él movió a estas mujeres para contestar la oración de esta muchacha. Porque Dios conoce tus peticiones. Dios ya sabe lo que necesitas, pero es la oración que activa todo esto. Y es la oración que hace posible que Dios responda a tu petición. Cuando tú buscas al Señor, tienes que orar en fe, sabiendo que Dios ya ha puesto en marcha a los ángeles del cielo para que hagan lo que necesita suceder, para que sea y venga la respuesta a tu vida tal como Él lo ha designado. Segundo, la segunda cosa que tenemos que aprender es de que sigue el ejemplo de Jesús en tu ritmo de oración. Si queremos fomentar nuestro ritmo, sigue el ejemplo de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús le piden a Él que les enseñe a orar, Jesús les dio un modelo para orar. La oración no es una fórmula. Díganlo conmigo, la oración es una fórmula. Tampoco es un código especial, tampoco es una receta que debe ser repetida exactamente igual cada vez que lo haces. Más bien es una forma de compartir o expresar a Dios lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Y lo hacemos por medio de una estructura de principios que nos ayudan a comunicar lo que está en nuestro corazón en la forma más efectiva. Es decir, que Dios nos dio un modelo, nos dijo, estos son los principios, pero no necesariamente las mismas palabras para que las siga repitiendo. Y hoy quiero darle a usted los 6 principios que Jesús nos enseñó para que en su vida de oración forme la estructura por la cual usted basa su tiempo de oración. ¿Le parece bien? Aquí están. Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, aquí está el primer principio, dale a Dios tu alabanza. Cuando llegues al tiempo de oración, lo primero que tienes que hacer es darle a Dios tu alabanza. Note lo que dice el versículo 9, santificado sea tu nombre. Esa expresión es una expresión de alabanza. Lo primero que Jesús nos dice es de que debemos alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Alabar es reconocer, es agradecer a Dios por lo que Él es. Alabar es valorar, es estimar, es hablar bien de Él. Comenzamos alabando a Dios porque al hacer esto transfiere el enfoque de nosotros y lo coloca sobre Dios. Cuando tú estés en oración es muy fácil llegar con una necesidad y una carga y estar pensando en tu carga y en tu necesidad. Y por eso Él dice, lo primero que tienes que hacer es que tienes que despegar de ti mismo y tienes que conectarte a Dios. Y cuando te conectas a Dios, tu enfoque se transfiere de tu necesidad al Dios poderoso que puede contestar tu necesidad. Él nos dice que su nombre sea santificado. Y en la Biblia el nombre era la forma que Dios identificaba su carácter. Por lo tanto, la Biblia revela el carácter de Dios por medio de sus nombres. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi sanador, el Señor es mi paz. Comienza alabando y declarando lo que Dios es. Si tienes una necesidad financiera, entonces dile, Señor, tú eres mi proveedor. Si tienes una necesidad de sanidad en tu cuerpo físico, tú dile, Señor, tu nombre es este, tu nombre es uno que viene a sanar. Tú eres el sanador. Y entonces yo le pido a Dios que Él venga a sanarme, pero primero me conecto a Él. Establezco mi oración basado en el poder del Señor sobre mi vida. Segundo, cuando ores, dale a Dios el control de tu vida. Dale a Dios el control. El versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Esto nos recuerda de que Dios es el único que está en control de todo. Yo quiero que sepas que Dios está en control de todo. Déjame repetirlo porque se les olvidó decir amén ahí. Dios está en control de todo. Otra vez, Dios está en control de todo. Dices, pastor, ¿por qué estás repitiendo lo mismo? Por esta razón, porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos en control. Y hay muy pocas cosas de las cuales tú estás en control. La mayoría de las cosas están fuera de tu control. Esta mañana estuvo fuera de tu control el clima. Tus hijos, tu esposo, la comunidad, el país, está fuera de tu control. Hay muy pocas cosas que están en tu control. Nosotros, y cuando tratamos nosotros de controlar, cuando intentamos estar en control de todas las cosas y no podemos lograrlo, esto nos lleva a experimentar malos sentimientos como el estrés, la preocupación, la frustración y el enojo. Es cuando no puedes controlar algo, que de repente tú te molestas, te enojas, te frustras. Es cuando intentamos controlar y no podemos controlar, que llegan emociones dañinas a nuestra vida. Si tú estás experimentando estas emociones ahora, es probable que tú estás queriendo estar en control. Cuando las cosas no te salen bien, te molestas. Cuando tus hijos hacen cosas que no te gustaron, te molesta. Y es porque tú quieres estar en control y no puedes estarlo. Dices, pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Dale a Dios el control. Por eso en la oración le dice, dame a mí el control. Tuyo es el reino, Él es el rey, Él es el que está en control. Dale a Él el control de todas las cosas y tú descansa en el hecho de que Dios va a lograrlo y Él lo va a hacer. William Barclay lo dijo de esta manera, dice, cuando ores, acuérdate del amor de Dios que quiere lo mejor para ti. Acuérdate de la sabiduría de Dios que sabe lo que es mejor para ti. Y acuérdate del poder de Dios que puede hacerlo todo. Él está en control. Su amor dice, yo sé lo que necesitas. Su sabiduría dice, yo sé lo que tú ahora estás en necesidad en tu vida. Y en su poder yo sé que Él puede lograrlo todo en el nombre de Jesús. Mi confianza no está en hacer mi voluntad, sino en que Dios haga su voluntad en mi vida. Es lo que Él dice, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Y yo descanso en esto, que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para mí. Y por eso yo oro, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, tú tienes el control. Yo voy a controlar lo que yo puedo controlar, pero después tú haz lo que tú tienes que hacer. Dices, ¿qué puedo controlar? A mí mismo. Tú eres lo único que puedes controlarte. Tú lo único que puedes hacer es controlarte a ti mismo, pero no puedes controlar a tus hijos. No puedes controlar a tu esposo. No puedes controlar a tu familia. Lo único que puedes hacer es entregarle a Dios el control y decirle, que se haga tu voluntad, Señor. Y aquí está el secreto. Cuando hagas eso, tendrás paz. Tendrás paz. Porque se lo estás dando al Señor. Ok, la tercera, dale a Dios tu ansiedad. Dale a Dios tu ansiedad. El versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Filipenses lo pone de esta manera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este texto nos enseña que debemos pedir a Dios que supla nuestra necesidad y creer que Él, como el buen Padre que es, va a darnos lo que necesitamos. En un orfanatorio en Inglaterra se les había acabado la comida y se les había acabado también el dinero. Y el rector del orfanatorio se sienta enfrente de una mesa llena de niños con un plato vacío y él dice, vamos a orar por los alimentos y vean lo que Dios va a hacer. Y ellos ahí comenzaron a orar juntos y no habían terminado su oración cuando tocaron la puerta y abrió la puerta el rector y era el panadero.
Y él dice, anoche Dios me habló y me dijo que los niños no tenían que comer este día y me levantó a las 2 de la mañana para cocinarles algo. Y les trajo una canasta de pan. Acababa de llevar la canasta a la mesa cuando tocaron otra vez a la puerta y era una persona que estaba repartiendo leche y le dice, se me acaba de descomponer mi camioneta aquí enfrente, dice, y la única forma de arreglarla es sacar toda la leche y si sacamos toda la leche se nos va a echar a perder, ¿por qué no la toman ustedes? Dios contesta la oración. Si estás en necesidad, no tengas ansiedad, pídele a Dios, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. La Biblia dice, no tienes porque no pides. Y tenemos que pedir para que Dios pueda contestar. La oración es poderosa. Cuarto, dale a Dios tu culpabilidad. Dale a Dios tu culpabilidad. El versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas. La consecuencia del pecado en nuestra vida es un sentir de culpabilidad, es una falta de paz. Sabes que has hecho algo malo y no te deja descansar, te remuerde la conciencia. Es decir, te da vergüenza, te da tristeza, te hace sentir desprestigiado y te hace sentir también como una persona degradante. Pero cuando confiesas y le pides perdón a Dios, Él nos limpia y nos quita la culpabilidad. La Biblia dice que Satanás es el acusador y siempre nos estará recordando nuestros fracasos. Y es por eso que todos los días en oración debemos pedir perdón para que luego podamos vivir en la victoria que Dios quiere darnos. Si tú no le pides perdón a Dios, entonces cuando cometas un pecado, y ciertamente lo vas a cometer. Me gustaría decir que todos aquí somos perfectos y que nunca vamos a pecar, pero la verdad es otra. La verdad es que todos pecamos, todos erramos al blanco, todos cometemos errores. Y en ese pecar vamos a sentirnos culpables. Y ahí es donde Satanás viene y comienza a acusarte. Y si tú no haces esto en forma rítmica, es decir, si no confiesas diariamente, entonces vas a darle un lugar al diablo para que él sea el acusador de tu ser y desprestigie tu vida y después va a arruinar tu corazón y va a impedir el gozo y la alegría en tu vida, porque entonces te va a decir, ya ves, de que te sirven en la iglesia, eres un hipócrita, mira nada más lo que estás haciendo, y va a acusarte constantemente y te va a decir, pretendes ser una buena persona, pero no lo eres, mira nada más qué malo eres, y te va a poner esto en la mente. Pero si tienes un ritmo donde confiesas diariamente, entonces tú le puedes decir, tal vez he pecado, pero tengo yo un abogado para con nosotros y yo soy perdonado por él y he sido limpiado de todos mis pecados. Pero esto sucede cuando rítmicamente te mantienes limpio de las acusaciones del diablo, y es la única forma de poder decirle a él, aléjate de mi mente porque yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Y cuando haces eso vivirás en victoria. La quinta cosa es esta, dale a Dios tus heridas. Dice el versículo 12, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas. Y las ofensas y heridas son parte de la vida. Escúchame, la Biblia dice que es imposible que no seas ofendido. En otras palabras, que te van a ofender, que te van a herir. No puedes sorprenderte. Si tú acabas de venir al Señor, te quiero decir, tristemente, alguien te va a ofender. Tal vez en la misma iglesia te van a ofender. Aquí mismo, tal vez alguien te va a ofender. Te lo voy a decir ya de plano. Pero eso no debe de sorprenderte, vas a ser ofendido. Y usualmente la gente que nos ofende más, los infractores peores, son los que están más cerca de ti. Y te van a ofender. Escúchame, ya no vivamos en un mundo de fantasía, pensando que porque soy cristiano todo va a ser perfecto, voy a caminar sobre nubes y nadie me va a lastimar. No, así no funciona la vida. Vas a ser ofendido y es posible que diariamente te ofendan. La cuestión no es si te van a ofender, sino más bien cuándo te ofendan, qué es lo que vas a hacer con la ofensa. Y lo que la Biblia dice es de que si tienes un ritmo diario, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces? Perdonas al ofensor. Dejas que el ofensor se vaya de tu corazón para que tú puedas ser libre. De lo contrario, vas a arruinar tu vida con el resentimiento, con el rencor,
vas a estar ahí con la herida y no te va a soltar y te va a hacer una persona amargada y una persona miserable, porque vas siempre a tener eso en el corazón. Por eso Dios dice, todos los días tienes que deshacerte de la amargura, todos los días tienes que deshacerte de eso en el corazón que traes, ese enojo, esa herida, tienes que sacarla, y la forma de hacerlo es a través del perdón. Número 6, la sexta cosa, dale a Dios tus tentaciones y tus temores. El versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El poder del pecado siempre está en el secreto. Y si tú guardas el secreto, entonces vendrá más tentación sobre ti. ¿Está conmigo? Escúchame, el poder del pecado está en el secreto. Una vez que tú sacas el pecado a la luz y pides perdón a Dios, ya no tiene poder sobre ti. La razón por la cual te sientes tentado, te sientes tú tan mal, es porque tienes pecados secretos. Y el secreto es lo que te hace mal. Te hace más mal el secreto que la confesión. Y hay veces que decimos, es que si supiera la gente lo que hice. Es que si supiera mi esposo lo que pienso, si supieran, mejor lo guardo en secreto. Y es ese guardar en secreto que te destruye. Es cuando tú lo confiesas, y una vez ya confesado, una vez que sale a la luz, entonces ¿qué va a pasar? Nada. Porque ya salió a la luz. Y al salir de la luz, y cuando tú lo confiesas y le pides perdón a Dios, entonces ya no tiene Satanás poder sobre ti. Y eres libre. La culpabilidad desaparece. Comienzas a vivir en rectitud nuevamente y las cosas pueden ahora avanzar hacia la reconciliación. Pero primero tienes que confesar. Y por esa razón Dios dice, todos los días tienes que tener este ritmo donde tú confiesas tus pecados ante el Señor. Y también estableces este hecho y le dices, Señor, guárdame de las tentaciones. Y es entonces que Dios te da la fortaleza para poder vencer todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y tercer cosa, y con eso termino hoy. Número 3. Ok. Tercero, incluye el perdón en tu ritmo de oración. Dices, pastor, pero ya lo hice. Sí, pero nota que Jesús lo recalca otra vez. Y Él termina su tiempo de oración en esta manera. Note lo que dice en el versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, noten que Jesús lo vuelve a repetir. ¿Por qué creen ustedes que hace esto? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy difíciles para perdonar. Porque tenemos una enorme dificultad perdonando. Porque nosotros vemos el perdón como el derecho que yo tengo. Y decimos, yo tengo el derecho de retener la ofensa, de seguir enojado, de seguir molesto, y no lo voy a soltar. Porque nosotros tenemos la idea errónea de que si yo sigo como con el resentimiento, lo estoy lastimando a Él. Y como ya les he dicho muchas veces, Él está en Hawái. Él no le importa. Él ya se fue y tú todavía te acuerdas y Él está disfrutando de la vida bien, gracias, y el único que está dañándose eres tú por la falta de perdón. Y Jesús tiene que recalcar otra vez y dice, perdona, porque si no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. ¿Por qué es tan fuerte Jesús? Por esto, escúchame, porque Él está diciendo que si tú no perdonas, ya estás contaminado. Y aunque Dios te perdone a ti, la falta de perdón te va a contaminar increíblemente. Y hay muchas personas que están viviendo con rencor, que están viviendo con odio, que están viviendo con remordimientos, que están viviendo con heridas, que están viviendo con ofensas. Y está haciéndote
la vida miserable. Y Jesús dice, si tú no quitas ese gancho, nunca vas a poder experimentar la felicidad en tu vida. Si tú no perdonas, entonces vas a ser hipócrita. Porque por fuera y por dentro va a ser otra historia. Si no perdonas, yo sé lo que sucede. Las reuniones familiares llegan y por fuera todo es jajaja, qué bonito, oh. Pero por dentro es todavía me acuerdo, me debes dinero, no me has pagado, malvado. Sí. Y por dentro lleva y tú me hiriste la otra vez y ya viste lo que pusiste en Facebook ahí, eso es una mentira. Y al otro, mira, y tú me avergonzaste enfrente y lo traes ahí en el corazón. Y es la gente que más quieres. Pero ahí estás molesto en el corazón y sin hablar de las cosas horribles como el abuso sexual o el abuso físico que ha ocurrido en ciertas familias y que llevas esto y en las reuniones familiares lo tienes que ver. Y si no perdonas, estás ahí con esa situación. Y Dios dice, tienes que sudar. Y por eso dice, tiene que ser un ritmo. Quiero enseñarles un principio el día de hoy. ¿Listos? El perdón no es una cuestión de un solo día. El perdón es algo que haces todos los días. Porque el perdón es como un gancho con un imán. Es un gancho que viene y se te pega al corazón. Y cada vez que tú perdonas, te liberas. Pero es como un imán, te regresa otra vez. Y tienes que perdonar otra vez. Dices, a la misma persona, sí. Pero es que ya lo perdoné hace 10 años. Sí, ¿por qué te sigue lastimando entonces? El perdón no es algo que haces una sola vez, es algo que haces constantemente. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Y Jesús le estaba diciendo no un número específico. Él estaba diciendo, perdona cuantas veces sea necesario para que tú seas libre. Y aquí es donde mucha gente falla. Perdonan una vez o perdonaron en un retiro. Ay, también que me sentí, pero regresó otra vez. Y tienes que seguir perdonando. Y tienes que seguir perdonando. ¿Qué tanto debes? Tienes que seguir perdonando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que no regrese el gancho otra vez. Ya cuando no regrese el gancho, entonces ya no tienes que perdonar, porque ya estás libre. Pero si sigue regresando, sigue perdonando. Pastor, es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que yo no puedo perdonar eso. No, es que tú no quieres perdonar eso. Es otra historia. Tú sí puedes perdonar, porque Jesús acaba de decir que si tú no perdonas, tu Padre no te perdona a ti. Es tan fuerte dándote a ti una idea de que Él quiere que perdones. ¿Por qué? ¿Para el bien de Dios? No, para el bien tuyo. Tienes que seguir soltando el gancho para que seas libre. Y si tiene que ser todos los días, hazlo todos los días. Llegará el día donde Dios va a sanar tu corazón. Donde el gancho ya no va a regresar. Donde tú ya no vas a pensar en eso. O cuando pienses en eso, ya no te va a doler. Y entonces sabrás que has destruido esa ofensa. De lo contrario, sigue perdonando. Por eso el ritmo de oración. Todos los días Dios quiere que oremos. La oración es más que una lista de peticiones. Es un tiempo donde Dios quiere hablar contigo, pero también es un tiempo para sanar tu corazón. Es un tiempo para confesar tus pecados y ser lavado nuevamente. Es un tiempo para perdonar a los demás para que quedes libre. Es un tiempo también para confiar en Dios, que Él va a proveer todas tus necesidades. Y esto debe ser un diario ritmo en tu vida, donde todos los días estás haciéndolo. Porque todos los días yo quiero estar conectado al Padre Celestial. Y yo sé esto, que si estoy conectado al Padre Celestial, entonces en esa conexión va a fluir la vida de Dios a mí, va a fluir el amor de Dios a mí, y va a fluir el poder de Dios hacia mí. Por eso, todos los días establece un ritmo de oración. Cierra tus ojos. Gracias, Señor.
Con tus ojos cerrados, cabezas inclinadas, quisiera yo pedir hoy a aquellos que están aquí por primera vez o tienes tiempo llegando pero nunca le has abierto tu corazón a Jesús. Yo te invito para que hoy le abras tu corazón a Jesucristo. Y la razón es esta: si tú no tienes una relación con Dios el día de hoy, estás lejos de Dios. El pecado nos aleja del Padre. La Biblia dice que Él es perfecto y nada imperfecto puede estar cerca de Él, por lo tanto, Él tiene que alejarse de la imperfección. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados y de esta manera unificarnos al Padre. La única forma de que la vida de Dios pueda comenzar a fluir en ti es cuando tú te reconcilias con el Padre Celestial. Y si tú has vivido lejos de Dios, si tú sabes que estás lejos de Él, hoy acércate a Él, pídele perdón y permite que hoy la vida de Dios fluya en tu vida. Hoy mismo puede suceder. Hoy mismo puedes comenzar esta vida de oración de la cual hemos hablado. De lo contrario, seguirás siendo infectado por las bacterias del estancamiento en tu vida. Hoy puedes ser libre. Yo te invito a que lo hagas. Hoy es el día que Dios te trajo aquí específicamente para limpiarte. Aquí comienza la mejoría en todas las demás áreas de tu vida. Pero tienes que aceptarlo al Señor primero. Es la puerta principal que abre y te da acceso a todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Por qué no haces esta oración? Voy a pedir a todos que me ayuden repitiendo la oración en voz alta. Y lo hacemos en voz alta porque la Biblia dice que tenemos que confesar con nuestros labios. Por eso lo hacemos de esta manera, porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Todos ayúdenme a orar. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que he vivido mi vida lejos de Dios, pero hoy me arrepiento y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén.